le pongo grabar. Ok. El primer indicador que tenemos es de las horas hombre trabajadas. Horas hombre trabajadas se refiere y significa del tiempo que el trabajador ocupa en hacer una actividad, no de que el trabajador cumple su horario, ¿sí? No de que cumpla su horario. Si yo tengo un horario de 8 a 4, que son 8 horas, la jornada por ley son 8 horas diarias. Esa es una jornada por ley. Después de la octava hora, en la novena hora ya se considera tiempo extra. Y más adelante les voy a explicar cómo se pagan las horas extra. Entonces, este indicador me va a ayudar a medir el salario, ¿sí? Aquí tenemos el salario medio. El salario medio es aquel que nos indica en promedio. Haga de cuenta que si a un trabajador le pagamos, a un trabajador le pago, vamos a decir, vamos a hablar de semana, de semanas, ¿sí? Vamos a hablar de semanas. Si a un trabajador le pagamos a la semana 1,500 pesos, esto lo voy a dividir entre déjame copio este símbolo, lo voy a dividir entre las horas hombre trabajadas. Se supone que una semana es de 40 horas. Si trabajamos de lunes a viernes, 8 horas son 40 horas. Y si ponemos el sábado, serían 48 horas. Serían 48 horas y de ahí voy a sacar un promedio, un salario mínimo promedio en el que me dice que 1,500 entre 48 horas es igual a 31.25. Significa que se paga a 31 la hora. A 31 pesos la hora. Si sería así, si sería normal, pero si de las 48 horas el trabajador nada más produjo o su tiempo activo fueron 35 horas, pues ahí es donde le vamos a calcular las horas hombre trabajadas. Haz de cuenta que efectivas 35 horas efectivas de 48. Entonces, este trabajador debí haberle pagado 1,500 por 48 horas a la semana, pero si nada más trabajó, voy a dividir las horas efectivas trabajadas entre los 1,500 de la semana. Entonces, ahí es donde vamos a detectar la efectividad de esas horas trabajadas. Si le hago 1,500 entre 35, sale a 42, ¿sí? Entonces le estoy pagando caro, a 43 pesos, sale a 43 pesos la hora trabajada, entonces me está saliendo caro ese empleado porque debía haberle pagado 31 a 31 la hora, ¿sí? Ahí es donde vamos a determinar y a encontrar ese tipo de fallas. No sé si hay alguna duda aquí en el salario. Sé que es algo nuevo para ustedes, lo sé, que esto es nuevo, pero van a ver que con el paso de los ejercicios que vayamos realizando, pues se va a hacer algo habitual. Obviamente, ustedes
al egresar de una universidad, pues primero van a ser empleados, luego van a ser a escalar, y cuando en un momento dado se puedan convertir por decir, en gerente de recursos humanos de una empresa, un ejemplo, tienen las bases para saber cómo se está produciendo en esa empresa. Por ejemplo, no es suficiente decir que los empleados pasan mucho tiempo en su celular, que los empleados pasan mucho tiempo en su hora de break, en su desayuno, se les da una hora, de ley se les tiene que dar una hora. De las 8 horas, por ejemplo, al determinar una productividad, de las 8 horas, el empleado nada más sus horas efectivas de trabajo son 7, porque se le da una hora para alimentos. Entonces, son muchas cosas que tienen ustedes que determinar, encontrar y comprender, que en las empresas no les gusta. Sí, sí, Lali, dígame. Bueno, es que activó su micrófono. Hay empresas que no permiten que los empleados tengan visitas, que ocupen mucho tiempo en el celular, que pues si con su desayuno se lleva media hora nada más, bueno, pues eso se platica. ¿Por qué eso? Porque tenemos el índice de productividad. El índice de productividad nos ayuda a medir la proporción dinámica de la producción y los insumos o componentes. Aquí lo que nos ayuda, bueno, antes, ¿alguna duda con el salario medio? ¿Quién tiene la idea de dónde sale el salario mínimo general de ley? Cuando ustedes quieran. ¿Nadie? ¿Quién me...? Eh, hoy en día en México, necesito que vayan teniendo de una buena vez todos estos datos para que en adelante sepan de dónde se toma la información, de dónde lo vamos a trabajar. Déjenme, les pongo salario mínimo. Vamos a ver si ya está publicado para el 2022. Salario mínimo general de ley. De ahí se toma, ahorita le cambio. Me está dando la del año pasado, pero no importa, se los voy a explicar. Voy a cambiar la captura de pantalla nuevamente. ¿Ya se cambió la captura de pantalla? ¿Quién me dice? Sí, profe, ya. Ok, gracias, Uriel. Miren, aquí dice, ustedes le ponen al buscador salario mínimo general de ley y les dice los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, todavía no se publica del 1 de enero del 2022. Entonces, tenemos 21. Se incrementará en 15% en las zonas descritas en el primer resolutivo. Por tanto, será de 213 pesos con 39 centavos, ¿sí? Diarios. Aquí en México, el salario mínimo general de ley se paga por jornada, por día.
no por horas. No sé si aquí en Río Grande haya, o en México haya una empresa, quizás una transnacional, que paguen por horas, pero aquí el salario se paga por jornada y una jornada es de 8 horas. Entonces serán 213.39 pesos diarios por jornada de trabajo en el área geográfica de la zona libre de frontera norte. O sea, ahí estamos nosotros, porque el salario mínimo en la frontera cambia, es más caro, se paga más. Por eso todo el mundo corre a las fronteras e incluso, pues la vida es más cara, fácil. Entonces aquí tenemos ya un salario mínimo para el para hace un año, pues sí, pues estamos a 3 de enero. Así se pagaba hace un año, entonces no sé cuánto se pague para el 22. Nosotros vamos a necesitar ese dato. Ese dato nos va a ser muy útil cuando tengamos que realizar algunas fórmulas y sobre todo la nómina, que es en lo que quiero que se involucren y lo entiendan. Bien, miren, aquí viene un PDF que dice que, fíjese cómo cambia aquí. Viene desde el salario, el 1 de enero del 2019, del 2020 y del 2021. En esta columna, el área geográfica de la zona libre de la frontera norte es más pagado, se paga más, porque dice área geográfica resto del país. Cabe mencionar que aquí habla de frontera norte, pues quiere decir que con Estados Unidos, no en la frontera sur, pues bueno, ahí no aplica. Entonces, mientras en Monterrey, Tamaulipas, ayúdenme, ¿qué más? ¿Qué más? Baja California Norte, todos esos estados que colindan con Estados Unidos, se les paga diariamente los 213.39, mientras que en el resto del país, que es donde estamos nosotros, se pagan 141.70 para el 2021. Aquí haga de cuenta que si en el 2021 subió el 15%, pues aquí le podemos hacer multiplicarlo por el 15%, sumárselo y ya más o menos sabemos cuánto se va a pagar para el 22. ¿Sale? Entonces, antes se manejaban áreas, diferentes áreas geográficas y, y bueno, estos datos salen del diario oficial de la Federación. Esto del DOF quiere decir Diario Oficial de la Federación, que fue publicado el 23 de diciembre del 2020. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, tenemos algunos cálculos, cómo fue comportándose el salario hasta, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí dice 1 de enero del 1982. Si se fijan que habla de 280, pero ¿saben por qué? Porque son viejos pesos. Estos son viejos pesos. Mire, por ejemplo, ¿a poco usted cree que aquí en Río Grande o en México al día se iban a pagar acá está, mire, 2,480 pesos al día, pero eran viejos pesos. Luego que cambia el valor de la moneda, el tipo de cambio, ahí es donde podemos observar que, que esto no eran miles, 3,600, sino eran 36 pesos. Es un rollo todo eso. Miren, en 89, ¿a poco creen que se va a pagar 8,640 pesos diarios? Llegó a ser, o sea, ¿cómo pasan ustedes a creer que en 1991 se pagaba diariamente
13,330 pesos. Y se brincaron el 92, me imagino que todo el 91 y 92 se estuvo pagando estos 13,330 pesos. Y brincó al 93, a 1993, y 14 pesos diarios. 14 pesos diarios. Se le quitan los 3 ceros al peso, que son estos, y este era, en la realidad, 13.33 pesos. Acá sube a 14. Entonces, somos uno de los países muy mal pagados. Y bueno, pues quiero que tengan a la mano esa información porque más adelante la vamos a ocupar. ¿Sale? Ok, productividad. La productividad se mide en base a lo que se produjo y con qué se produjo, ¿sí? En base a la producción y los insumos es con qué, ¿sí? Sabemos que hay insumos que son físicos y otros abstractos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir abstractos? Que son, ¿cómo se llama? Que son, déjenme cerrar estas ventanitas, que es algo que no es determinante en la empresa, pero sin embargo influye. Por ejemplo, los insumos físicos pueden ser las horas hombre trabajadas, las horas máquina, la materia prima y el combustible. Estos pueden ser algunos de los insumos físicos y principales que sirven para producir, para fabricar un producto. Y la producción, vamos a decir que podemos hablar, dice, en términos generales, la productividad es la proporción dinámica de la producción y sus insumos o componentes de un producto. Los insumos que son abstractos es el tipo de música en la fábrica, porque también es dentro de la psicología administrativa, que es una carrera que está hoy en día muy de moda, la psicología administrativa. No sé si ya vieron la serie de Billonarios, se las recomiendo. Se llama así simplemente, pero en inglés dice billions, no me acuerdo cómo, pero la serie se llama así, Billones. Y ahí en esa empresa, está ahí tiene su psicólogo particular y los empleados están obligados a ir a sesiones o a terapias cada determinado, bueno, cada que tengan una cita, ¿sí? Porque hay empleados que si al dueño de la empresa le hace ganar 1 billón, el empleado obviamente pues se va a ganar 1 millón, ¿sí? Si él pues es hablar de la bolsa de valores, es hablar de inversiones, es hablar de, nada más que está hecho con un idioma en que uno lo pueda entender, porque son cosas que, por ejemplo, de la moneda bursátil, etcétera, etcétera. Entonces haga de cuenta que un empleado con un movimiento que hizo en la computadora y un programa de la bolsa de valores hizo que la empresa ganara 1 billón, por decir algo. Pues ese empleado se va a ganar 1 millón, ¿verdad?, de pesos. Y aquí la idea es que el empleado no caiga en shock, no se impresione, no pierda los estribos, no quiera, si se llevó 1 millón de pesos a su cuenta personal, no quiera malgastar, no quiera portarse mal, o sea, me refiero a
a que caiga en vicios, etcétera. Entonces, es muy importante hoy en día la psicología administrativa de las empresas. Esta persona también se encarga de crear un ambiente agradable. Si existiera un conflicto entre los empleados, o empleado-patrón, patrón-empleado, o empleado-empleado, esa persona interviene en ese conflicto. Y obviamente es buscar la comodidad en el trabajo. Les recomiendo esa serie. Hay muchas más, ¿verdad? Que también les podría recomendar, como la de creo que se escribe así o con V, creo que con V. No sé quién la ha escuchado mencionar esta. Se trata de unos jóvenes emprendedores. Silicon Valley es una ciudad donde en esa ciudad que está en Palo Alto, California, donde en esa ciudad únicamente encuentran ustedes IBM, HP, Google, Yahoo. O sea, en vez de que sean manzanas de tiendas, son de todas las empresas que se dedican a la electrónica, a la computación. ¿Sí? Se paran ustedes enfrente de Yahoo y están viendo la empresa Google, están viendo, etcétera, ¿sí? Entonces estos jóvenes emprendedores crearon un programa y no hallaban cómo venderlo, aun y cuando los ofrecían millones de dólares por ese programa, ellos querían una mejor opción. De eso se trata la serie. Son series que les recomiendo porque habla de negocios, habla de valorar las ideas, habla de membresías, habla de registros, de propiedad, registro de la propiedad, habla de todo lo que debemos de conocer nosotros para poder incursionar en el mundo de los negocios. Entonces es muy importante que estemos un poquito al día. Estas dos series se las recomiendo. De esta creo que ya van 2 temporadas y de esta creo que son 3 o 4. Les recomiendo estas más que ¿cómo se llama? Más que La Casa de Papel, más que El Juego del Calamar, que todo ese tipo de series lo único que nos hacen es daño en el cerebro, porque, bueno, pues ya sabrán por qué, pero estas dos, pues, para mí son educativas. Ok, ¿quién ya las vio de ustedes? ¿Yair no ha visto ninguna? Creo que ya los dormí con mi plática. Ok, continuamos pues. Bueno, aquí las horas hombre trabajadas, pues ya saben, vamos a hablar de 1,000 pesos de horas hombre trabajadas. El valor de las máquinas son 3,000. La materia prima, depende de lo que construyamos, son 2,000. El combustible que se utiliza son 500. Entonces todo esto se suma contra cierta cantidad de producción. No voy a hacer ahorita las fórmulas, supuesto que adelante, más abajo viene un ejemplo. Viene un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Sale? Y bueno, hay diferentes maneras de medir la productividad. Tenemos la de producción entre insumos, está la de productividad, que es logrado y programado. Aquí es donde, por ejemplo, si tú
programaste 10,000 pesos de producción y únicamente se lograron 5, pues ya vas a saber qué porcentaje andas manejando. Igual lo presupuestado es lo mismo que lo programado y lo logrado es lo mismo que lo realizado. Entonces es un juego de palabras donde el resultado debe de ser el mismo. Pero finalmente, para medir la producción lograda, tenemos producción entre horas hombre trabajadas, que es lo más básico, lo más normalito. ¿Sale? Nos queda un minuto, no voy a poner con rojo para saber en qué nos quedamos para las 12. Entonces nos queda un minuto, se va a cortar la transmisión. Uriel, no se preocupe, en